No tenía idea de lo que estaba pasando en ese momento y pasé mucho tiempo dudando de mi esposo. Esto fue casi 10 años. Tenía 30 años y acababa de casarme con mi esposo. Con mi esposo trabajando tan duro incluso antes de que esperaba que lo de acuerdo a fin. Pedlicura come to put suppose missing white sola. Al principio, intenté dejar que mi esposo se relajara en casa durante los raros momentos en que estaría en casa. Pero mi frustración creció. Me duró cada vez que veía estrés mesa. Mi esposo intentaba calmarme, pero si veía que todavía no estaba satisfecha empezaba a ignorarme. Quería que me mirara sin importar lo ocupado que estuviera con su trabajo por casados. Esta emoción se apoderó de mí y ya no pude mirar a mi esposo objetivamente. Cada vez que discutía con mi esposo, él siempre decía, voy a calmarme pronto y luego iremos a esa isla que te gusta. Pero eso nunca se hizo realidad. El trabajo es más importante que yo, ¿verdad? Dije, si es así, no te fuerces a volver a casa. También estoy cansada, verte tan emocionada me entristece. No importa cuántas cosas horribles le dije, nunca lo tomó en serio y empecé a tener la sensación de que nuestro matrimonio estaba llegando a su fin. Poco después, mi esposo se dio cuenta de ni siquiera estaba enojada con él y no tenía sentimientos por él. No lo sospeché al principio porque trabajaba en un departamento con muchos viajes de negocios, pero un día encontré un recibo y una tarjeta de membresía de un hotel cerca de nuestra casa en el bolsillo de su traje después de regresar de un viaje de negocios. El recibo indicaba que se había alojado en el hotel el día en que estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios y había acumulado puntos por más de una noche. Como exitoso hombre pudiera de trabajo, bastante mujeres en el trabajo. Supuse que había encontrado a otra mujer con quien estar. ¿Por qué debería tener un momento difícil cuando él está disfrutando con otra mujer? Salí por la noche a pesar de la infidelidad de mi esposo e hice planes los fines de semana también. Fue divertido por un momento me cansé. Estaba cansada de forzarme a sonreír y no poder disfrutar realmente. Tal vez era hora de que mi esposo y yo fuéramos libres. Ambos nos estamos evitando, no nos enfrentamos como esposo y esposa. Sería preferible si mi esposo fuera más feliz con alguien que no fuera yo. Supongo que es hora de pasar al siguiente capítulo de mi vida. Pero este es el esposo a solear, hasta que me di cuenta de pasar que ni valor restituidas con él. Me gusta mucho valor, Betsy. También le pregunté Srelling fuera de Catherine. Pero parece que mi esposo tiene una nueva novia. Después de días de deliberación, tomé una decisión y le envié un mensaje de texto al celular de mi esposo. ¿Vas a volver temprano hoy? Necesito hablar contigo. Le envié un mensaje de texto a tu celular. Él responde inmediato. Mi esposo también está buscando el divorcio. Just thinking about it made my heart race so fast that I couldn't breathe and I struggled to stand. My husband's heart was not with me. It went to someone else. Let's not cry anymore. At the very least, I should end things with a smile. I made my decision and waited for my husband to return home. It was shortly after 9 p.m. when my husband returned home. He'd lost an unexpected amount of weight. His kind eyes and tone of voice remained the same, but there was a gap between us that seemed insurmountable. My husband, who had never been a man of many words, kept looking down and remained silent except for a few words while I spoke. I wanted to end the conversation with my husband in a respectful manner because I felt he was making a lot of fun of me. We were a married couple, albeit for a short time, and we were about to divorce. So why wouldn't he tell me how he felt? I became increasingly angry and began to argue with him. However, my husband remained silent and listened to what I had to say. I wanted him to say something, so I told him that I knew about his new girlfriend. He probably thought I was oblivious to the fact. If he knew I knew everything, he would become impatient and make one excuse after another. Hearing my words, my husband looked at me in surprise, then smiled briefly. After a brief pause, he asked, "What, you knew?" Strangely, I couldn't help but laugh at his joking tone, which made my husband laugh. And for the first time in a long time, we laughed together. Regardless of the topic of the conversation, I was overjoyed to be able to laugh with my husband like we used to. We were able to talk again after that, which was a strange sensation.
Perhaps it was because he found out I knew about the affair. My husband's face appeared to be revitalized. Let's stop attacking each other. I don't want to leave you because I don't like you, he said. My husband agreed to my proposal, and we decided to clean our room and share our belongings so that we could leave at any time. At any time. They were all precious memories. But they were all things I wanted to keep hidden for a while. My husband has always been the type of person who uses things he's had for years, but today he hadn't hesitated to throw them away. His grace overwhelmed me even more. Take anything you want, it's all my fault. So this is my atonement. He said, when the room was clean and tidy and we only had each other's belongings. My husband's eyes seemed to well up with tears as he said this. Did he feel sad as he cleaned up the mess? That was very clear to me because I felt the same way. You still have time to think about it, don't you? Solo pensar en ello hizo que mi corazón latiera tan rápido que no podía respirar, y luchaba por mantenerme en pie. Mi esposo es un show. Se fue una otra persona. No lloremos más. Al menos debería terminar las cosas con una sonrisa. Tomé mi decisión y esperé a que mi esposo regresara a casa. Fue poco después de las 9 cuando mi esposo regresó a casa. Sus ojos amables y su tono de voz seguían siendo los mismos, pero había una brecha entre nosotros que parecía insuperable. Mi esposo, que nunca había sido un hombre de muchas palabras, seguía mirando hacia abajo y permanecía en silencio, excepto por unas pocas palabras mientras yo hablaba. Quería terminar la conversación con mi esposo de manera respetuosa, porque sentía que él se estaba burlando de mí. Éramos una pareja casada por poco tiempo y estábamos a punto de divorciarnos. Entonces, ¿por qué no me decía cómo se sentía? Min Jacob es más de la última discutir con él. Sabía muy que en esposa entiende que esperaba la unas de huir, decir. Quería que dijera algo y que le dije que sabía de su nueva novia. Probablemente pensó que yo no tenía idea. Sabía que hoy sabía todo. Se debería entender y un exquistar square. Al escuchar mis palabras, mi esposo me miró sorprendido. Luego sonrió brevemente. Después de una breve pausa. ¿Qué? ¿Lo sabías? Extrañamente, no pude evitar reírme de su tono burlón, lo que hizo que mi esposa riera. Independientemente del tema de la conversación, estaba emocionada de poder reírme con mi esposo como solíamos hacerlo. Pudimos hablar de nuevo después de eso, lo que fue una sensación extraña. Tal vez fue insinuación de que sabía sobre el adelanto. El rostro de mi esposo parece que revitaliza. Dejemos de atacar mutuamente. No quiero dejar porque no me dejas, dije. Mi esposo aceptó mi propuesta y decidimos limpiar nuestra habitación y compartir nuestras pertenencias para poder irnos en cualquier momento. Todos eran recuerdos preciosos, pero eran cosas que quería mantener ocultas por un tiempo. Mi esposo siempre ha sido el tipo de persona que usa cosas que ha tenido durante años, pero hoy no dudó en tirarlas. Toma lo que quieras, todo es mi culpa. Así que esto es mi bien, dijo cuando la habitación estaba limpia y ordenada y solo teníamos las pertenencias del otro. Los ojos de mi esposo parecían llenarse de lágrimas al decir esto. Se sintió triste mientras limpiaba el desorden. Eso me quedó muy claro porque yo también me sentía así. Todavía tienes tiempo para pensarlo, ¿verdad? Vamos a limpiar paso a paso. Decidí tomar un descanso por el resto del día después de limpiar todo el desorden. Me bañé para despejar mi mente. Debería poder obtener una compensación por mi esposo infiel, pero estaba claro que nuestra relación ya había terminado. Además, no quiero manchar mis recuerdos de mi esposo aún más. Mientras me preparaba para dormir después del baño, mi esposo entró a la habitación. Sentí una gana y me abrazó y dicen, oye, esto es extraño Padma por tu novia. Mi esposo dijo en voz baja solo una vez más, quiero estar a tu lado. Atención poco. Él temblaba en express, sí. ¿Estás llorando? Brindem, pero inendas en ello. Noté que su cuerpo era más ligero y huesudo mientras acariciaba su espalda. ¿Estás segura que les va bien? Parece que has perdido peso. William de Silesia, su cuello está temblar. He estado perdiendo peso, dijo, alejándose de mí, tomando una respiración profunda. ¿Está bien? ¿Hay algo más que debas saber? ¿Estás seguro de que estás bien? Había pasado mucho tiempo desde que había tocado el cuerpo de mi esposo,
y me sorprendió ver lo diferente que se veía de antes. La constitución física de mi esposo siempre fue robusta y musculosa. Incluso cuando estaba ocupado disfrutaba haciendo ejercicio, pero dijo, a ella le gustó así. Me entristecí una vez más. Lo está haciendo por ella. ¿Por qué no me olvida si disfruta tanto estar con ella que pierde peso? Ya veo, entonces, no hay necesidad de llorar porque es el último día. ¿O son lágrimas de alegría? Para mantener mi tristeza a raya, dije algo sarcástico que no necesitaba decir. ¿Sigue siendo el mismo? Me gusta esa parte de ti también. Van después, perdimos. Rezaré por ti donde quiera que estés. Mi esposo era mi tits. Después de decir eso, mi esposo comenzó a roncar. Era un hombre que se movía a su propio ritmo hasta el final. Espero que así sea también. Me quedé dormida después de murmurarle a su rostro dormido. Me quedé dormida al día siguiente porque me había quedado despierta limpiando la habitación el día anterior. Mi esposo se va a no desperté. Cuando entré las 12 de sala, deinen was a cuadro y de vesam insta. Cuando hasta de servando fluid wongo y una serie de Stat, cuando saqué Tosco, descubrí que estaba relacionado con nuestra propiedad conyugal. También hay una suma de dinero inusualmente grande en el libro de banco a mi nombre. Escribí la esperanza de divorcio en un pequeño sobre. La sección de mi esposo ya estaba completada, así que solo faltaba que yo completara y presentara la mía. En pánico llamé al celular de mi esposo, pero estaba desconectado, parecía haber sido cancelado. Pasé varios días preguntando por el paradero de mi esposo con sus padres y amigos, pero ninguno me decía nada. No tuve otra opción que contactar a su empresa, donde descubrí que mi esposo, ese adicto al trabajo, había renunciado un mes antes. Tendría sentido si hubiera encontrado una nueva novia y se hubiera ido, pero ¿por qué llegar a tales extremos? ¿Por qué nadie me dijo nada? He empezado a desconfiar de la gente, y parece que no hay forma de contactar a mi esposo. La fatiga mental que había estado acumulando desde antes del divorcio casi me aplastó. Mi esposo se había tomado la molestia de arreglar una compensación para mí, y ahora que estaba libre, decidí pasar un tiempo en un lugar que realmente disfrutaba. Llegamos colrente thammote casi desherrarse al continente. Ans, la isla es poblada y emprendida alrededor de 3,000 personas. Había visitado la isla una vez con mi esposo y quedé cautivada por su belleza natural y el lento flujo del tiempo. Boso prometió que volvería a la isla una vez que terminara su trabajo. Extraño a mi esposo, pero tal vez lo que necesito ahora es la paz y tranquilidad del lugar. Renuncié a mi trabajo y me mudé a esta isla en moto por unos meses después de alquilar la casa a otra persona. Fue una decisión arriesgada de mi parte, pero sabía que no podía seguir viviendo en mi casa. No estoy segura de cómo mi esposo pagó la hipoteca, pero sé que trabajó muy duro. Pero había demasiados recuerdos para seguir viviendo sola en la casa. Sin embargo, no quería desperdiciar los esfuerzos de mi esposo, así que no quería simplemente dejarlo ir. Hay muchas cosas extrañas, pero ya no puedo preguntarle a mi esposo sobre ellas. Planeo pasar tiempo en esta isla tranquila, relajándome y dejando llevar. Tenía suficientes activos para vivir una vida normal sin trabajar, pero me di cuenta de que no hacer nada era aún más deprimente. Así que empecé a trabajar como una especie de ayudante, ayudando a los vecinos ancianos con sus problemas. Al principio me trataron como un extraño, pero a medida que me acostumbraba al trabajo, me alegró ser aceptada como una de los isleños. Mientras me estaba instalando, me enteré de un nuevo cliente que había llegado desde la isla principal para recibir tratamiento médico. Mientras me estaba instalando, me enteré de un compañero de trabajo que un nuevo cliente había llegado desde la isla principal para recibir tratamiento médico. Se había enfermado y había elegido esta isla como Mudarse a esta isla sin instalaciones médicas sería difícil, a menos que esté muy preparado para mudarse a esta isla en esa condición. Estaba pensando que sería difícil encargarme cuando el nuevo cliente pidió una visita y yo era la única disponible. Y había un así en este dicho Llegamos a una pequeña casa en una colina con vista al océano.
La casa había estado vacía por mucho tiempo y había sido renovada hasta el punto de ser habitable, pero realmente solo era suficiente para mantener el viento y la lluvia fuera. Me pregunté si esta era la mejor idea que pasar en los últimos días. Es también bien en esta street. Entra, una voz pequeña dijo apenas audible. Di mi saludo habitual y entré. Amang me quería tirar y era interesada en taneo, el sol y el viento en rindo. No podía ver su rostro porque estaba iluminado por detrás, así que entrecerré los ojos al acercarme. Es un plat de lo ordinario. Cuando miré el rostro que se había girado hacia mí, me quedé sin palabras. Mi ex esposo estaba sentado allí. En ambos nos quedamos sorprendidos. Mi esposo inició la conversación. Me descubriste. Sonreí traviesamente como antes. ¿Qué estás haciendo aquí exactamente? Estaba tan confundida por la presencia de mi esposo, el hecho de que no debería estar allí, así como la información que había escuchado en el trabajo, que no podía hablar correctamente. Mi esposo tomó mi mano y me obligó a sentarme a su lado. Se sentó de lado y detuvo mi mano hasta el caraje. No podía pensar en nada que decirle, y mientras estaba allí sentada, escuché una voz en la puerta. Me sequé las lágrimas y abrí la puerta un viento estaba rodo. Parecía sorprendido al ver mi rostro manchado de lágrimas, pero se inclinó, entró y se sentó junto a mi esposo. ¿Cómo estás hoy?, preguntó él. Tu esposo en chequi en la neswartlinen en su charlar con él. El hombre mayor era posiblemente el único médico de la isla. Recordé a mis colegas diciéndome que no había instalaciones para pacientes en la isla, y que la enfermera y el médico de la clínica eran las líneas de vida de la isla. Así que parece que mi esposo vino a la isla para pasar sus últimos días aquí. Aunque fue su decisión, escuché atentamente su conversación. Me preguntaba si había algo que pudiera servir para ejemplo. Mi esposo y el médico se fueron después de unos 10 minutos de conversación casual. No pude hablarlo y corriges. Supongo que mi apariencia concertada lo sorprendió muy a ti, pero cuando llegáis a nuestra relación, parece entender. Interrogué al médico sobre la condición de mi esposo y su tratamiento futuro, pero él dijo, no puedo decirte sin su consentimiento. Tal vez se sintió mal por mí y dijo, no podrá caminar por sí solo muy pronto. Me pareció una pena que pasara sus últimos días solo, así que por favor, esté allí para él. ¿Qué pasó con la novia de mi esposo? Regresé a la casa con pasos pesados, donde mi esposo estaba esperando. Mi esposo parecía haber anticipado mi pregunta al médico y me saludó con una sonrisa. Hablas, no podía irme sin mi esposo, así que le pedí que me dejara pasar la noche. La casa de mi esposo solo tenía unas pocas maletas y un par de futones. Fue la primera vez que dormí con mi esposo, desde que discutimos el divorcio. Mientras me acurrucaba bajo las cobijas con mi esposo, nos contamos cómo llegamos aquí. Tenía muchas ganas de preguntarle sobre su enfermedad, pero decidí que no era el momento de hablar de temas dolorosos, así que recordamos viejos tiempos. Esto también se debía a mis sentimientos sobre su relación con ella. Le pregunté si no la había traído a la isla antes de que yo pidiera quedarme, pero él solo se rió y lo encubrió. El hecho de que no dijera nada sugería que había ocurrido un evento triste. Tuve cuidado en no lastimar sus sentimientos haciendo más preguntas. Al día siguiente informé a mi sugeridor y decidí tomarme un tiempo libre. ¿Qué posibilidad que mi esposo tenga con él? Llevé a mi esposo, que no podía caminar muy lejos, por la isla en una silla de ruedas. Y el que recordam semejante dio lugares y paisajes que querías mostrarle, por primera vez. Fue satisfactorio simplemente estar juntos. Decía que solo acababan iranes cuando estábamos casados. Incluso pone hartial sobre descubriremos también más fuertes. Pero no hay nada que pueda hacer al respecto ahora. Mi esposo estaría confundido si se lo dijera. Los buenos momentos fueron fugaces, pero la enfermedad estaba gradualmente cobrando su precio en mi esposo. Su fuerza física había disminuido al punto en que ya no podía salir ni siquiera dar los paseos tan esperados. Incluso las tareas diarias se volvieron difíciles y comenzó a quedarse dormido y a dormirse. El médico venía a verlo todos los días, pero la única consolación era que ya no sentía dolor y no podía creer que esto fuera natural y que me dejaría tan pronto.
Cuidé de mi esposo, nunca dejándolo solo ni por un segundo, para que no estuviera solo cuando despertara, lo cual podía suceder en cualquier momento. A veces se despertaba y me contaba el resto del sueño del que acababa de despertar. Y otras veces me hablaba de recuerdos de hace mucho tiempo, como si acabaran de suceder. Mi esposo dijo de despertarse cuando dejamos de hablar, me quedé a su lado, leyendo sus libros favoritos y contándole sobre los lugares y sonidos que había extrañado para que pudiera entender. Quería contarle sobre un hermoso atardecer un día, así que tomé su mano y traté de hablarle. La mano de mi esposo estaba fría al tacto, apenas piraba y su pecho se movía de manera antinatural. Entré en pánico y llamé al médico, quien dijo que estaría allí enseguida. Lo esperé sintiendo como si mi corazón fuera arrancado de mi pecho por la situación fuera de control. Esperaba que fuera un malentendido. Quiero que me asegure que todo estará bien. Sin embargo, cuando diplomático llegó en mis tesis llegó su presentación bastante de fans. Creo que él quiere que te quedes con él, así que me quedaré afuera. No te preocupes, estaré aquí si pasa algo, así, por favor, quédate a su lado. El médico se despidió de mi esposo y se fue. Entonces ha llegado el momento. Sabía que pero insoportable. Me alegró haber conocido a Santiago. Hubo algunos desafíos, pero la verdad es que te adoro. Tomé la mano de mi esposo y le susurré al oído. Te soy más sedit Táricamente imposible. Claramente. Poco después tomó el último aliento, murió en silencio. No podía dejar de llorar, pero me alegró haber estado para él al final. Estaba tan ocupada después de su muerte que no tuve tiempo de llorar hasta después del entierro. Cuando finalmente llegué a casa después de limpiar las pertenencias de mi esposo, noté que el correo se había acumulado como una montaña. Me sorprendió la letra nostálgica y veo que mientras lo empezaba por uno, mi esposo había escrito docenas de cartas. Me pregunté cuánto tiempo más había estado desde que pasé cada día con él, tratando de estar lo más cerca posible de él. Sus cartas comenzaron el día de nuestro reencuentro. Mi esposo se había mudado inesperable, pero no espera. Entonces me tardó. Fue difícil para él no darse cuenta de lo sorprendido y encantado que estaba al leerlas. No podía dejar de reírme de lo divertidas que eran las cartas de mi esposo. Y el hecho de que mi esposo se sintiera así fue el mejor cumplido que me pudo dar. La fecha en la carta indicaba que la había enviado todos los días, pero su letra se volvió más sucia y la longitud de la carta se acortó a medida que pasaban los días, demostrando claramente la progresión de su enfermedad. Estás, Swelam. Solo mis ojos tenían un punto. Había escrito la verdad sobre nuestro divorcio. La enfermedad de mi esposo durante nuestro matrimonio. Cuando lo descubrió, no había nada que pudieran hacer para ayudarlo, y el tratamiento que recibió como su última esperanza fue ineficaz y solo tuvo efectos secundarios. Mi esposo hizo planes para divorciarme porque no quería que pasara el resto de mi vida con esta enfermedad, y yo caí en su trampa. No tenía idea de que sospechaba la existencia de otra mujer, pero no lo negó, porque pensó que podía darme mucho dinero como compensación. Como ya no necesitaba tratamiento médico, quería liquidar todos mis activos para que pudieras vivir libremente. Escribió qué palabras hirientes le había lanzado a mi esposo que había pensado tan lejos por mí. Me sinceramente. Y me encontrados. Él supe la puerta principal. Me sequé rápidamente las lágrimas y abrí la puerta para encontrar a mi médico parado allí. ¿Qué te trae aquí, doctor? Cuando pregunté, me entregó un sobre sellado. El sobre era idéntico al que acababa de leer de mi esposo, que es Pip Adamant Toya. Había escrito unas cuantas cartas antes de caer en coma y me las confió. No pude negarme, y esta es la última carta. Él me pidió que te lo diera cuando regreses a tu casa, así que de eso se trataba. Esta fue la última carta de mi esposo. Cuando la abrí en silencio y tranquilidad, encontré una nota delgada pero clara que decía: gracias. Te amo. Había barrido tal vez, pero nuestros corazones seguían conectados. Los corazones siguen conectados. Yo también te amo. Cuando dije esto pensé que vi la boca de la foto de mi esposa sonreír un poco.
Todavía estoy viviendo en esta isla, décadas después de que mi esposo... Ahora soy oficialmente moraziemnet en la isla. Construí una tumba al lado de donde solía estar la casa de mi esposo, el día en que supe que nunca dejaría la isla. Mi esposo solía mirar por la ventana todos los días, y estoy segura de que lo hace. Tengo la intención de unirme a él allí algún día, y estoy en paz y muy feliz de estar rodeada de recuerdos de mi esposo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos en el próximo video.